A unos 11 kilómetros de la ciudad de Šiauliai, la cuarta más poblada de Lituania, se alza un viejo montículo de tierra que soporta el peso de decenas de miles de cruces. Cuando sopla el viento, los rosarios ornamentados y las campanas tintinean, y los crucifijos de madera atraen a creyentes, turistas y curiosos. Conocida como la Colina de las Cruces, es un santuario en Lituania en la carretera que va de Kaliningrado a Riga. La historia del montículo es un libro abierto con una narración de guerras y alzamientos. Leyendas antiguas, misteriosas visiones y relatos inquietantes rodean la colina, y sus orígenes siguen siendo un misterio aún hoy en día. Algunos investigadores creen que antes de la cristianización de Lituania, la colina era un lugar de culto pagano. Después de la conversión de los lituanos al catolicismo, continuaron por mucho tiempo vestigios del paganismo en la cultura local, a menudo fusionándose con preceptos católicos. Un ejemplo de esta mezcla sería la instalación de cruces cristianas en un antiguo emplazamiento de los rituales paganos. Si esta versión es cierta, la Colina de las Cruces es tan antigua como el catolicismo lituano. Según otra versión, la Colina de las Cruces surgió cuando se establecieron cruces en honor a los lituanos muertos durante la represión de las autoridades zaristas del Imperio Ruso tras la insurrección de 1831. Cuando los familiares de los patriotas no podían recuperar su cuerpo, colocaban una cruz en la colina en cuya cima solía haber un fuerte. La colina es una mezcla de símbolo patriótico, religioso y político, y se ha convertido la montaña de cruces en una meta de peregrinaje en Lituania. Y por supuesto, está rodeada de leyendas de fantasmas, milagros y actos heroicos de exaltación patriótica. La tradición oral cuenta que en la colina hubo una iglesia y que un rayo destruyó el templo, enterrando a todos los feligreses bajo los escombros. Sus espíritus vagan al amanecer en procesión. Otra leyenda narra que a principios del siglo XIV se erigía sobre la colina un castillo de madera utilizado por los varones paganos de Samogitia en el antiguo Gran Ducado de Lituania. En 1348, este castillo fue destruido por la Orden de los Hermanos de la Espada, monjes guerreros teutones que trataban de cristianizar el territorio de Livonia. Los samogitianos que sobrevivieron a la batalla apilaron los cuerpos de los monjes muertos y los enterraron, formando así el montículo. Al igual que con los monjes de la iglesia sepultada de la anterior leyenda, las almas de los guerreros paganos siguen acechando la colina por la noche. Sin embargo, la leyenda más famosa de la creación de la colina es la historia de un padre desesperado cuya hija, de repente, cayó gravemente enferma. Cuando la niña yacía en su lecho de muerte, el padre tuvo una visión de una mujer que le dijo que hiciera una cruz de madera y la colocara en una colina cercana. Si lo hacía, su hija se recuperaría. Por la mañana, el hombre desesperado talló a toda prisa una cruz de madera y corrió hacia la colina. Cuando regresó a casa, su hija lo saludó en la entrada, totalmente recuperada.
Desde entonces, las personas creyentes que acuden a la colina depositan su propia cruz como homenaje votivo para que sus rezos sean atendidos. No obstante, no todas las cruces han sido dejadas por un peregrino. Algunas son un recordatorio de una rebelión silenciosa. Después de sobrevivir a los asedios medievales por los invasores cruzados alemanes, en el siglo XIX se produjeron varios levantamientos contra el zar ruso Alejandro II. Esto no salió como esperaban, y como siempre en estos casos, grande fue la represalia. Como las familias de los fallecidos no podían localizar los cuerpos de sus seres queridos, comenzaron a colocar cruces simbólicas en su lugar. Más adelante, pasada la Segunda Guerra Mundial y con el territorio lituano integrado en la Unión Soviética, en un esfuerzo por acabar con el cristianismo en el bloque oriental, el gobierno soviético intentó nivelar el cerro en numerosas ocasiones. Durante las décadas de los años 60 y 70, lo arrasaron con excavadoras, quemaron las cruces de madera y quitaron las de metal y piedra para utilizarlas como chatarra. Las de hormigón y piedra, finalmente, se trituraron para usarse en la construcción de carreteras. Las personas que depositaban cruces en la colina fueron multadas o incluso encarceladas. Pero las cruces en el montículo seguían multiplicándose, colocadas en la oscuridad de la noche, como un acto de desafío contra la opresión político-religiosa. Desde aquel entonces, el sitio se ha convertido en un centro de peregrinaje, no solo de la religión católica, sino en general de todas las religiones. Un hecho que popularizó a nivel internacional la Colina de las Cruces fue que el 7 de septiembre de 1993, el Papa Juan Pablo II visitó el lugar y celebró una misa en la colina. Por otro lado, el arte de hacer cruces es una de las artesanías lituanas más singulares, incluida en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. De hecho, la Colina de las Cruces fue declarada por la UNESCO Patrimonio Oral e Intelectual de la Humanidad. Las cruces lituanas tradicionales son obras maestras únicas de la arquitectura, la orfebrería, la escultura y la pintura. A principios del siglo XIX, el número de cruces estaba en torno a 9.000. Un siglo después, en 1900, solo había 130. En 1922, había subido a 400, y tras la independencia el número ascendió, en el año 1990, hasta 55.000, y en 2006, sobrepasó las 100.000. La Colina de las Cruces, en realidad, no le pertenece a nadie y por lo tanto pertenece a todos. Es mantenida por el municipio de Xulei y los monjes franciscanos locales, pero ni la iglesia ni el gobierno la reclaman. La gente trae cruces por iniciativa propia y para algunas personas es un lugar de contemplación y oración. Para otros, simboliza el desafío y la resistencia en los tiempos más oscuros de la represión soviética. Para mí, a nivel personal, representa todo eso y más.